y luego Apocalipsis 3:14. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a lecturar las escrituras. Dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Amén, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. De la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué dice la última parte? El principio de la creación de Dios. Vamos a ver esas cosas. Si Dios nos permite hoy día, si no, ya la próxima. Esta es la tercera parte de unidad y deidad de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, Amén. por darnos esta oportunidad para seguir esta serie, Señor. Yo sé que con tu ayuda todo lo podemos hacer, Padre. Amén. Yo te agradezco, Señor, por este pequeño grupo que respalda, Señor, esta fe. Ayúdanos, Señor, a entender. Amén. Padre, usted prometió estas cosas para este tiempo del fin. Gloria a Señor, aún el apóstol Pablo dijo, en parte conozco y en parte profetizo. Amén. Pero cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. Gloria a Dios. Señor, este es el tiempo que usted prometió, Señor. Amén. Que lo que es en parte fue quitado ya, Señor, porque usted se descubrió el velo de su palabra, Señor. Gloria a Dios. Padre, gracias, bendito Dios, ayúdanos en esta noche y permite que sea entendido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuento para asiento, hermanos. Voy a hacerle recordar la escritura que leímos el servicio pasado, dice en Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Entonces, parece que hoy día vamos a seguir en la eternidad allá. Amén, hermanos. Amén. Allá donde algo se está desarrollando. Amén. ¿Dónde? ¿Dónde algo se estaba desarrollando? Allá en la mente de Dios. Todavía, cuando le estoy hablando de estas cosas, todavía, hermanos, no hay creación. Amén. No hay moléculas, no hay átomos, no hay ninguna estrella, no existe nada todavía. Y en esa gran inmensidad que no tiene principio y no tiene fin, en esa eternidad, dice el profeta, ahí habitaba el Espíritu eterno de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Representado la eternidad? A ver, ¿alguien puede decirlo? ¿Cómo fue representado la eternidad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Como un aro. Amén. ¿Sí?
Usted comienza a viajar desde un punto de este aro y sigue viajando y da la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y nunca va a parar. Amén. Si usted quiere tomar un cohete de aquí desde la tierra, usted comienza a viajar, a viajar, a viajar y nunca va a parar de viajar. Amén, Señor. Usted irá por cientos de millones de kilómetros y nunca parará de viajar. Se va a envejecer las naves, se va a destruir, usted va a morir y sigue viajando. Amén, hermanos. Entonces, así es la eternidad. O sea, la eternidad no tiene cómo medirse porque es eternidad. Amén. Ahora, por eso el profeta dijo que ahí en esa gran inmensidad, ¿quién existía? El Espíritu eterno de Dios. Amén. Vamos a, hermano, la razón por la cual leamos estos libros es solamente para dejarme entender. ¿Sí? Amén. Entonces, dibujamos acá la eternidad. Ahí no hay nada. Amén, hermanos. Entonces, aquí en esta eternidad, ¿quién existía? ¿Quién? El Espíritu eterno de Dios. Ahí está. El Espíritu eterno. Y como Espíritu eterno, nunca tuvo principio ni nunca tendrá fin. Amén. Ahora, y yo no entiendo por qué los estudiosos de la Biblia se rompen la cabeza para entender estas cosas, pero hermano, con este mensaje, qué fácil se hace. Amén. Amén, hermanos. Tan fácil se abre el misterio de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Amén. ¿quién existía aquí en esta eternidad? El Espíritu eterno de Dios. Y lo conocimos como en esa existencia Él habitaba solo. Y como habitaba solo, ¿qué nombre tenía? A ver, ¿cómo? Elohim. ¿Se recuerda? Amén. ¿Se recuerda, hermano Adamo? ¿Qué significa Elohim? ¿Cómo? El autoexistente. Amén. ¿Y qué es un autoexistente? El que existe de sí mismo. Amén. Me da gusto de que puedan captarlo, hermanos. Amén. Hermano, cuando yo estaba recién en este mensaje, la primera cosa que yo tenía en mis manos, aparte de mi Biblia, tenía un cuaderno, de esos cuadernos gorditos, tamaño A5, de 200 hojas, y ahí comenzaba a escribir. Luego llegaba a casa y lo repasaba. Parece que ya me olvidó. Y entonces el próximo servicio continuaba la lección, y entonces yo ya estaba listo para poder responder. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque si usted solamente lo lleva en la mente, ¿qué hace Satanás? Así. Usted en su mente comienza a escribir. Entonces Satán viene. Ya no se recuerda. Para el próximo servicio ya no se recuerda. Pero si ya tiene usted anotado en su libro, en sus anotaciones, entonces rápidamente va a ir a recordar. Amén. Y ahí usted va a ver los significados de las cosas, los significados de las palabras. Amén, hermanos. ¿Para qué? Para que usted pueda seguir al predicador. Para que usted no le den gato por liebre. Amén. Y usted tiene que encontrarlo
en las escrituras y tienen que encontrarlo en el mensaje. Amén. Amén. Yo no estoy aquí para alterar algo. La escritura dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El que quitare, dice, alguna palabra de esta profecía, también su nombre será quitado del libro de la vida del Cordero. Amén, Señor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Solamente hablar lo que Dios dijo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué significa Elohim? El autoexistente. Amén. Amén. El que existe de sí mismo. Amén. Por eso era un espíritu eterno. Sí, Señor. Y la eternidad nunca tuvo principio ni nunca tendrá fin. Amén. Amén. Entonces, ¿qué había en ese ser? ¿Recuerdan qué había en ese ser? Dice el profeta en el mensaje, Cristo, el misterio de Dios revelado, en la página 14. Dice, el misterio secreto de Dios que Él tuvo antes que comenzara el mundo, allá atrás en la parte profunda de la mente de Dios. Hermanos, ¿qué estamos haciendo en esta noche? Vamos a decir, tomar la mente de Dios y buscarle qué es lo que había ahí. Amén. Ciertamente yo no lo hice, pero hay alguien a quien se lo reveló. Gloria a Dios. Amén. Amén. La escritura dice, nada hará Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amén. Eso es Amós 3:7. Amén. Un secreto no se da a cualquier persona. Yo tampoco soy un profeta, pero un profeta de Dios vindicado, Dios ha enviado en esta edad. Amén. ¿Cómo se llama? William Marion Branham. Gloria a Dios. Esa es la promesa para nosotros. Amén. Para la quinta edad, como le dije, era Lutero. Para la primera edad era Pablo. Pero para nosotros, para nuestra edad, para nuestro tiempo, un profeta vindicado es William Marion Branham. Amén. Dios había prometido descubrir todos los secretos. Amén. Ahora, la pregunta es ¿por qué los otros personajes, tanto como Lutero, Wesley y los demás, por qué no pudieron revelar estas cosas? El profeta nos dijo porque ellos eran reformadores. Martín Lutero fue un reformador, hermanos. Sí, Señor. No fue un profeta. Pero Dios tiene la particularidad de revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Amén. Y en este tiempo del fin, el Espíritu Santo se vistió en carne humana. Amén. Aleluya. Aleluya. En pocas palabras, cuando venía Dios en esta edad, sacaba el espíritu del hombre a un costado y él se metía. Amén. Y ahora comienza a abrir su palabra. Sí, Señor. Amén. Entonces, ¿quién estaría hablando? Dios en forma humana, hablándonos los misterios. Porque el único que puede abrir misterios, hermano, es Dios. Ningún hombre está capacitado para hacer eso, a menos que Dios pueda venir a ese hombre y tomarlo como un instrumento y por esa boca hablar. Sí, Amén. Señor. Amén. Recuerda la escritura, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios es un Amén. Amén. amén, hermanos. Amén. Cuando vimos la simiente de la serpiente, dice, en Proverbios abriré mi boca Sí, Señor. y revelaré cosas secretas escondidas desde el principio.
Por eso es que nosotros llegamos a ver la simiente de la serpiente. ¿Qué sucedió allá en el principio? Amén, hermanos. Entonces, en esta noche estamos viendo lo que había en la mente de Dios. En la parte profunda de la mente de Dios, dice el profeta, allí había algo que Él quería. Wow. Quiere es que está deseando, hermano. ¿Sí? Correcto. Dice, ahí había algo que Él quería producir. Y estaba trayendo a cumplimiento. Dice, y Él tenía su motivo en hacerlo, el cual era permitir que Él mismo fuese expresado. Gloria a Dios. Cuando una persona se mira un poco sospechoso y uno no sabe qué es lo que quiere, o sea, qué es lo que trae, algo lo tiene por dentro, pero no lo quiere decir. Y cuando uno lo ve en esa actitud, dice, ya pues, manifiéstate. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Y entonces recién lo que estaba por dentro comienza a expresarse. Porque antes que sea una palabra, hemos aprendido que es un pensamiento. Amén. 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 Y había deseos en el corazón de Dios. Había deseos en la mente de Dios. Él quiere traerlo a manifestación. Amén. Entonces dice, cuando no había, dice, ni estrellas, ni luna, ni átomos, ni moléculas, ni nada. No era Dios todavía. Porque Dios significa que es adorado. ¿Qué significa Dios? Objeto de adoración. Ahí apúntalo ahí, no se olvide. Dios significa objeto de adoración. Dice, y todavía no había nadie que lo adorase. Entonces dice, en su gran mente, Él quería que estos atributos, o sea, estos pensamientos que estaban en Él, fueran expresados, o sea, llegaran a ser la palabra. Porque la primera cosa que está haciendo es pensándolo allá. Dios no está pensando aquí, Él ya lo pensó ya. Gloria a Dios. Por eso Eclesiastés dice, lo que es ahora, dice, ya fue. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, dice, en su gran mente, dice, Él quería que estos atributos fueran expresados. En Él estaba el amor. ¿Qué estaba en Él? El amor. Ahí apunta, el amor. Y vamos a ver cómo se expresa, cómo Él expresa ese amor. Y cómo sale de una condición que no se ve, porque un espíritu no se ve, hermanos. Por eso la Escritura dice, a Dios nadie le vio jamás. Aleluya. Porque hay una parte de ese Dios, hermanos, que se hace visible. Amén. Y al hacerse visible, viene a hacerse carne sobre esta tierra. Pero hay otra parte de ese Dios que quedó en lo invisible. A ese nunca lo veremos jamás. Hay una parte de ese Dios invisible que se hizo visible. De acuerdo a Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, dice la Escritura. Amén. Wow. Dios tiene su imagen. Gloria a Dios, Señor. Y eso es Juan 1:1.
Todavía ni siquiera entramos a la creación, pero ya estamos viendo el gran despliegue de estos atributos, de estos pensamientos, de estos deseos, de estas facultades que Dios tenía aquí en su mente. Gloria sea el Señor. Amén. ¿Qué más quería? Dice, ser padre. ¿Qué más? Ser hijo. A ver, vamos a anotarlo, hermanos, para que usted lo tenga ahí. En el pensamiento de Dios, de ese ser eterno que había, vuelvo a repetir, había atributos, Amén. pensamientos, deseos, facultades que Él quiere expresarlo. Amén, hermanos. Para que me puedan entender así en forma terrenal, les había dicho que usted nunca llegaría a ser un padre a menos que tenga su propio hijo, Así es. porque ese hijo le va a decir papá. Usted tampoco nunca sabía que había un oficio en usted hasta que llegó a ser grandecito y usted estudió. Vamos a decirlo así, hablando del presidente de la República, digamos el que se fue, o de los que ya se han ido. Vamos a decir Humala, o el presidente Alan García. Ellos nunca supieron que al venir sobre esta tierra iban a ser presidentes. Amén, hermanos. Pero llegó el tiempo en que lo que Dios había predeterminado de ellos se tenía que manifestar. Amén. Así es. Ayer en la reunión de ministros alguien mencionó que la madre de Abraham Lincoln, el primer presidente de los Estados Unidos, siendo una cristiana y su hijo un cristiano, que la única cosa que tuvo durante toda su vida, dice, fue el libro, fue la Biblia y los mártires de Fox. Y la madre quería que su hijo llegara a ser un pastor, para que pueda predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué le dijo? Hijo, si no puede ser un pastor, al menos sea un presidente. Así le dijo. Hijo, si no puede ser un pastor, al menos, sea un presidente. Miren qué tal categoría, qué tal validez, qué tal valor le había dado a la madre de ser un hijo de Dios. Y si no puedes ser un pastor, al menos presidente. Y llegó a ser presidente. Gloria sea al Señor. Ese atributo, tarde que temprano, tenía que manifestarse. Amén, hermanos. Allá nuestro hermano nunca sabía que iba a ser un ingeniero, pero dentro de él estaba. Amén. Entonces llegó el tiempo en que salió. Usted no sabía que era un hijo de Dios, pero tarde que temprano la gracia de Dios lo alcanzó a usted, y de pronto lo que estaba por dentro, esa simiente, le pegó la luz de la palabra, y entonces esa palabra respondió. Amén. Y ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué había en la mente de Dios? Esos atributos, esos pensamientos, esas facultades. Él algo quería hacer y él estaba pensando hacerlo. Pero vamos a comenzar. ¿Qué atributos había en él? Para que usted lo pueda apuntar, ¿sí? Y siendo padre, él tenía que manifestar a sus hijos. Traerlos a existencia, hermanos. Sí, Señor. Gloria sea el Señor. ¿Qué más quería hacer? Dice,
hijo. Observa, hermano, miren cómo se van reuniendo esos títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice el profeta, el motivo por el cual dice, Él quiso ser hijo, porque cuando viniese aquí sobre esta tierra, en Él habitaría toda la plenitud de la deidad corporal. Aleluya. Amén. Señor, gracias, Padre. Dice, Él sabía que sus hijos iban a estar perdidos. Y para volverlos a Él mismo tenía que venir en rescate. ¿Cómo qué? Como Salvador. Como Salvador. O sea, había, mire, más atributos en Él. Gloria sea el Señor. Amén. Amén. O sea, Él tenía que venir forzosamente para rescatar a sus hijos, sabiendo que nosotros íbamos a estar perdidos. Por eso Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. Y una vez que nos rescata del mundo, nos limpia, la primera cosa que hace es justificarnos, perdonarnos nuestros pecados. La segunda cosa es santificarnos. Y la tercera cosa es bautizarnos con el Espíritu Santo. Y al bautizarnos con el Espíritu Santo, Él mismo viene a morar en el corazón del creyente. Amén. Entonces, había razón de que Él quería ser Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Para qué Él quería ser Espíritu Santo? Ya lo dije. ¿Para qué Él quería ser Espíritu Santo? Para morar en usted. Por eso es que Jesús le dijo, no os dejaré huérfanos. Él vino y estuvo con nosotros. Anduvo con nosotros. Comió con nosotros. Lloró con nosotros. Tuvo frío, tuvo hambre, tuvo todo, hermano, semejante a nosotros. Pero antes de irse dijo, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, el Espíritu Santo, al cual el mundo no lo puede ver, no lo puede recibir porque no lo conoce. Aleluya. Pero vosotros le conocéis. Amén. Porque está con nosotros. ¿Qué era Dios encarnado sobre la tierra? Era Dios con nosotros. ¿Qué era Emmanuel? Dios con nosotros. Amén, hermanos. Entonces Jesús le dijo, no os dejaré huérfanos. Por eso cuando usted lee esa escritura, como que parecería que está hablando de otro. Y ahí es donde la denominación ve que hay tres. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién iba a venir? Él mismo, pero de otra forma. ¿De qué forma? La forma del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Amén. Amén. Señor. La iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia fue lavada con la sangre del Señor Jesucristo. Y ella es el cuerpo del Señor Jesucristo. De tal manera que cuando Pablo lo fue persiguiendo, dice que una luz lo rodeó y lo hizo caer al suelo. Así es, Señor. Y de esa luz salió una voz que le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Así es, Señor. Y él, sabiendo
que era algo sobrenatural, porque él no podía decir Señor a cualquiera, siendo un judío que conocía las cosas de Dios. Él sabía que algo sobrenatural había en esa luz, y era nada más que Dios. Y él dijo: Señor, ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. ¿Y a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Iglesia. La iglesia era el cuerpo, o es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y Pablo no estaba persiguiendo a Jesús en manera literal, sino en el cuerpo de su iglesia. Porque el Espíritu Santo había venido a ellos. ¿Quién había venido? Él, en la forma del Espíritu Santo. Sí, Señor. Mire, estos atributos estaban en Él. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Qué otro atributo nos dice el profeta? Siendo que los hijos de Dios van a venir a un lugar, van a tener, digamos, una jurisdicción. Entonces, para que puedan, si no había nada, no había moléculas, no había nada. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Hacer un mundo para ellos. Amén. Entonces, ¿qué atributo había en él? El ser, ¿qué? Jehová. Creador. Amén. Gloria a Dios. Porque Él va a traer a la creación todas las cosas. Amén. Tenemos que llegar a esa parte de que hemos leído en Apocalipsis 3:14, dice: el principio de la creación de Dios. Amén. El principio de la creación de Dios. ¿Cómo es eso? Pero lo está diciendo la Escritura. Pero todavía no hemos llegado ahí. Amén. Amén. Por eso de repente esta lección se nos alarga un poco más que la simiente de la serpiente. Que Dios nos ayude. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué otro atributo estaba en él? Creador. Creador. Amén. Entonces, por cuanto los hijos de Dios iban a venir sobre esta tierra, dice el profeta, él tenía un atributo de Salvador, pero al no haber un perdido, ¿cómo va a salvar? Entonces tenía que venir, que ver un perdido, o haber un perdido. Y usted sabe, el primer perdido allá en el huerto del Edén fue, ¿quién? Adán. Cuando él baja para buscar a su hijo, ¿qué dijo? ¿Dónde estás? Adán, ¿Dónde Adán, ¿dónde estás? Amén. ¿Qué estaba haciendo? Buscando al pecador, hermanos. Por eso, cuando usted viene al Señor Jesucristo, usted no es que quiso venir. Él fue allá. Gloria a Dios. Aleluya. Él fue a encontrarte a ti. Oh, Gracias, amén. Señor. ¿Dónde estabas? Metido en las drogas, metido en el pecado, metido en la borrachera. Eras esto y eras el otro. Pero Dios te alcanzó. Oh, Señor, gracias, Padre. ¿Qué dice la Escritura? Metió, dice, su mano en el lodo cenagoso. Amén. ¿Y qué es la mano? Los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. A través de ellos, gloria sea el Señor. Entonces, ¿qué atributo estaba en él? Otro atributo de la parte del creador: Salvador. Eso, sí. Salvador. Gloria a Dios. Entonces, después que Dios había creado este mundo en 6,000 años y estableció un Edén, y después del pecado, este Edén a este tiempo se convirtió en el Edén de Satanás.
Así como Dios tuvo 6,000 años para traer a existencia esta tierra, Satanás ha tenido 6,000 años para deformar toda la creación de Dios y hacer su propio Edén sobre esta tierra y él mismo ser adorado, convertido esta tierra en el Edén de Satanás, Así es, Señor. donde él puede ungir a sus hijos para que estén en el lugar donde están. Pero por la gracia de Dios, él nos rescató. Gloria a Dios. Vamos a leer esa escritura. 18. Sabiendo que fuiste rescatados. Gloria sea el Señor. Qué cosa tremenda. Miren, y yo le digo, mediten en cada palabra que está hablando la escritura. Dice, sabiendo que fuiste rescatados. Imagínense, está un edificio quemándose. Y ahí usted estaba ahí. Amén. Amén. Está quemándose ese edificio y de pronto vienen los rescatistas. ¿Quiénes son los rescatistas? Los bomberos. ¿Y por qué vienen? Vienen para salvar tu alma. Entonces estiran la escalera y usted sale salvo de en medio de esas llamas. Así somos nosotros, hermanos. Él nos ha rescatado. Él estiró su mano. Él bajó o descendió la escalera de Dios y usted pudo salir de ese lugar. Amén. Siendo rescatados, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De nuestros padres. De nuestros padres. No como cosas corruptibles como oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuándo fue destinado? Ahí, léalo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Esa es la palabra de Dios, lo que está hablando ahí. ¿Cuándo fue destinado? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde? Allá cuando Dios realizaba ese plan. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces los hijos de Dios iban a estar perdidos y Él iba a dar su vida, Él iba a venir en rescate, y por cuando Él nos rescató, inmoló al cordero desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿sabe lo que hizo Dios allá? Él escribió nuestros nombres, el nombre de cada uno de ustedes, en el libro de la vida del cordero. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Amén, Señor. ¿Dónde fue escrito su nombre? Cuando estábamos en la dimensión, ¿qué nos decía? Cuando usted se para acá adelante y dice, Señor, te acepto como mi Salvador. ¿Y qué le decía el pastor? Ahora tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Como que Dios está recién escribiendo su nombre. No. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Hermano, ni todavía se había sido creado cosa alguna, ya en la mente de Dios ya estaba desarrollándose todos esos atributos. Amén. Por eso figurativamente estábamos en esa mente. Amén. Amén. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Amén. Gloria a Dios. O sea, hermano, esto es pura gracia. Amén. Amén. ¿O usted hizo algo para ser salvo? ¿Ah? Gracias, Señor. Esa es pura gracia, hermano. Regalo. ¿Qué significa gracia?
es un don, es un don. Don es regalo, un regalo que no mereces. Aleluya. Tu hijo se porta mal, se porta mal, se porta mal y encima le das su regalo. ¿Se merecía o no? No se merecía. Así es Dios con nosotros. Gracias. Oh, aleluya, Señor. No merecíamos, pero la gracia de Dios nos alcanzó. ¿Y por qué nos alcanzó? Porque nuestros nombres estaban escritos desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Así, Señor. Había una sangre preparada para usted. Así Que es. cuando sea manifestado, eso sea realidad. Así Gloria es, a Dios. Gracias, Señor. Dice, por amor de vosotros. Por eso que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué estaba en Él? Habíamos leído el puro amor de Dios. Amén. Y vamos a llegar a ver quién es el puro amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. En el mensaje El bautismo del Espíritu Santo, predicado el 28 de septiembre del 58, párrafo 52. Mire, el profeta nos lleva a Apocalipsis 13:8. A ver, preséntame, hermana, la escritura. Que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están. ¿A quién adoraron? A la bestia. Amén. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Oh, Amén. amén. Gloria a Dios. Jesús no murió hace 2000 años. Ahora miren cómo lo lee el profeta. En el párrafo 52 del bautismo del Espíritu Santo, predicado el 28 de septiembre de 1958. Hermano, en 1958 fue predicado este mensaje. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 61 años. Por eso es que la voz de Dios fue grabada. Amén. Gloria a Dios. Y si usted sabe inglés, usted va a escuchar directamente de la voz de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y como no sabemos inglés, sabemos español, tenemos que esperar una traducción. Amén. Amén, hermanos. Dice Dios. Ahora, en Apocalipsis dice 13:8, escuchen. Y el cordero fue inmolado, dice. Pregunta, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios en su mente infinita, escuchen, miró por la corriente del tiempo. Oh, aleluya. Amén. ¿Por qué estaba mirando? Dice, a través de la corriente del... O sea, ¿cómo es que hacia adelante? Todo lo que iba a venir. Por cada edad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el primer año hasta ahora, después de Cristo, 2019. Amén. Mire, dice el profeta en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Y recuerden, dice el profeta en el párrafo 50. Y recuerden, escuchen, sus ojos, su estatura, cualquier cosa que ustedes eran, ustedes estaban en su pensamiento en el principio. Oh, Gloria a aleluya, Dios. Señor. O sea, todo lo que usted ahora es, la forma que tiene. No ahorita, porque ya algunos ya avanzaron en mucha edad. Tal vez ustedes no me conocen cuando tenía 18 años. 18, 20.
Al hermano Marcelino tampoco. Con 18, 20 años. No somos como estamos ahorita, bien chancados, ¿no? Estamos de recorrido, ¿no? Pero la edad eterna es 18 años. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice, recuerden, ustedes sus ojos, su estatura y cualquier cosa que ustedes eran, ustedes estaban en su pensamiento en el principio. Y lo único que ustedes son es la expresión de la palabra. Oh, Señor mío, amén. Gracias, Dios mío. Después de que Él lo pensó, Él lo habló y aquí están ustedes. Aleluya. Gracias, Señor. Si ustedes no estaban en su pensamiento, no hay manera en lo absoluto que ustedes estén allí alguna vez. Oh, Padre. Porque Él es el que da vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Ah, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado, en la página 14, miren lo que dice el profeta ahí. Entonces, en su gran mente, él quería que estos atributos fueran expresados. En él estaba el amor. ¿Recuerdan? Hay una escritura que está en Primera de Juan, creo está en capítulo 2, donde dice que el que no tiene el amor del Padre no es de él. Bueno, ¿sí? Hay una escritura, creo que está en 2:15 o 2:16. Primera de Juan 2:15 o 2:16, algo por ahí está. Dice, en él estaba el amor, estaba el ser padre, el ser hijo, el ser salvador, el ser sanador. ¿Y qué más también dice el profeta? El ser restaurador. Restaurador. ¿Y qué significa restaurar? O restituir. La palabra restaurar significa volver a la condición original. Amén. Renovar. Si algo se envejeció, volverlo otra vez, Gloria a Dios. hacerlo nuevecito. Amén. Amén, hermanos. Amén. Si esta tierra fue deformada por Satanás, va a ser renovada otra vez como el principio. Amén. Amén. Entonces, él iba a manifestar este atributo de restaurador. Y este atributo de restaurador no iba a expresarlo hace 2000 años. ¿Sabe qué tiempo se tenía que manifestar ese atributo de restaurador? Es en este tiempo. Amén, Amén. En Mateo capítulo 17, versículo 11. Dice, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Todavía no vamos a entrar en esas cosas, hermano. Pero la restauración, o sea, este atributo que estaba antes de la fundación del mundo, de restaurador, vino a este tiempo del fin para manifestarlo. Pero a través de Mateo 17:11. ¿Qué dice Mateo 17:11? A la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Amén. Mira, hermano. Gracias, Señor. Sigo con el mensaje de Cristo el misterio revelado. Dice.
Y todos estos grandes atributos que ahora ya vemos expresados, ¿qué atributos hemos visto expresados? Padre, Espíritu Santo. ¿Ya lo cumplió? Salvador, restaurador. ¿Sí? ¿Ya lo cumplió? Amén. Todavía. Ya él tiene hijos. Sí, como padre ya tiene hijos. Amén. ¿Quiénes son sus hijos? Nosotros, hermanos, díganlo. Nosotros somos los hijos de Dios, que hemos sido manifestados en esta edad. Los hijos de Dios también fueron manifestados en la edad de Pablo, de Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y nosotros, Amén. que estamos en esta última edad. Él llegó a ser padre y yo llegué a ser su hijo. Amén. 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 Él llegó a ser hijo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2000 años. Aleluya. Sí, Señor. Sí, amén. El verbo se hizo carne Amén. y vimos su gloria, y gloria como del unigénito Hijo de Dios. Amén. Eso. Y en él habitó, dice la Escritura, en Colosenses 2:9, dice, en él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Amén. Gracias, Dios mío. Amén. Y en el día de Pentecostés, este atributo de Espíritu Santo viniendo a morar en el creyente o en su iglesia, se manifestó. Es el cuarto. Por eso dice el profeta, estos grandes atributos que ahora vemos expresados. Amén. No sé hasta cuánto Dios nos puede dar la unción para poder hacerlos entender. Así es, Amén. Señor. Gracias, Padre. Acá está la hermana Delia, por si acaso, ella es de Betlehem. Amén. Yo les digo, nunca me he escuchado decir estas cosas ahí en Betlehem. Aleluya, Señor. Es un privilegio, hermano. Gracias, Señor. Hermano, no sé, la gracia de Dios se está permitiendo en este lugar, no lo sé. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros más adelante? Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Solamente ore, hermanos, Así es, Señor. para que Dios siga manifestando su gracia. Así es, Padre. Amén. Gracias, Padre. Si Dios lo ama a usted, dice el profeta, Él se va a revelar. Aleluya. Él se revela a quien Él ama. Gloria a Así es, Dios. Padre. Dios. ¿Sí? Así es, aleluya. ¿Así dice la Escritura? Él se revela a quien ¿Quién quiere? Él quiere, porque lo ama. Porque lo amo. Aleluya, Señor. ¿Acá? ¿En este tiempo lo ama? No, lo amó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso es que lo expresó a usted en esta edad, para poder amarlo, para poder tomarlo de la mano. Hermano, Jesús sintió la misma cosa que nosotros sentimos. Por eso está escrito, dice, acercaos ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Porque Él se compadece, dice, de nuestras debilidades. Amén. Gloria a Dios. Y mire, en ese tiempo del fin, en el ministerio del profeta, le dice a la gente la misma cosa. Aleluya. Sí, Señor. Acercaos al trono de la gracia. Amén. Él se compadece de vuestras debilidades. Sí, Señor. Allá hace 2000 años dijo la misma cosa. Él se compadeció de sus debilidades. Ahí estaba un enfermo. Creo que fue con una mano seca. Dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Le dijo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y el hombre dijo, quiero ser sano. Sé sano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Se compadeció de sus debilidades.
Y estando en este tiempo del fin, manifestó la misma cosa, hermanos. Así es, Señor. El don traído en esta edad, a través del ministerio del hermano Branham, extendió la misma cosa. Porque lo que hizo allá en el este, lo hizo acá en el occidente. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Este atributo ya fue expresado. Este atributo, como el Espíritu Santo viniendo a morar en el creyente, también fue expresado. ¿Desde cuándo? Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. ¿Cuándo lo cumplió? A partir de Pentecostés. Amén. Pero ¿dónde estaba ese atributo? Estaba en el eterno Dios. Aleluya. ¿Dónde estaba el atributo del Padre? En el eterno Dios. El atributo dijo en el eterno Dios. El Espíritu Santo en el eterno Dios. Amén. El Creador en el eterno Dios. Y así sucesivamente. Hasta llegar a este tiempo del fin. Amén. Que estaba manifestando su último atributo. Amén. ¿Qué atributo? Restaurador. De restaurador. Amén. Aleluya, Señor. Gloria sea al Señor. Dice, y todos estos grandes atributos que ahora ya vemos, o sea, ya fueron manifestados, Oh, Señor, gracias. Amén. que ya vemos expresados, todos estos atributos estaban en Dios. Amén. No sé cuándo vamos a bajar de la eternidad, pero todavía estamos en la eternidad. Gloria sea al Vamos a la Señor. galaxia. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gracias al Señor. Dice, el misterio escondido que Dios tuvo en su mente antes del principio del mundo y cómo se ha venido abriendo hasta llegar a esta misma hora en que vivimos. Gloria a Dios. Qué cosa, hermano. El misterio escondido, ¿dónde estaba escondido? En la mente de Dios. Que Dios tuvo en su mente antes del principio del mundo y cómo se había venido abriendo hasta llegar a esta misma hora en que vivimos, hasta esta misma hora que se iba a desarrollar este atributo. Amén. ¿Qué atributo? De restaurador. Amén, hermanos. ¿Y qué es lo que iba a restaurar? Dice primeramente la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermano. Amén. La palabra de Dios, porque dice, a la verdad, Elías vendrá primero. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios fue la que trajo a existencia los mundos. Y todo lo que ha sido creado fue creado por la palabra. Dios dijo. Y la palabra de Dios tiene que haber sido restaurada en este tiempo. Aleluya. Por eso dijo el profeta, la primera cosa que ha sido restaurada y está en su estado original es la palabra hablada de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya va a ver usted cómo es que Dios creó en esta edad, donde no había nada, fue traído a existencia. Esto vamos a hablar más adelante, hermanos. Amén. Entonces, hasta llegar hasta esta misma hora en que vivimos, luego dice, ustedes entenderán claramente lo que se está haciendo. Gloria al Señor. Este misterio tan grande es algo muy secreto, algo que Él ha mantenido como secreto. Nadie sabía qué cosas que ojo no vio, Oído yo. ni oído yo, son los que ha preparado Dios para los que le aman. Amén. Este misterio tan grande que algo
es algo muy secreto, algo que se ha mantenido como secreto. Nadie sabía nada, ni aún los ángeles sabían de esto, porque Él no se lo reveló a ellos. Amén. Sí, Señor. ¿Usted cree que un ángel le va a enseñar a usted acerca, o le va a hablar a usted acerca de salvación? ¿Por qué no? Porque ellos están en la presencia de Dios y en ellos no hay pecado. Amén. Pero sí nosotros le podemos hablar de ese Salvador. Gloria a Dios. Porque en un día tomó nuestros pecados y se los cargó sobre Él. Amén. Y por sus llagas hemos sido sanados. Amén, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor.